buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí en esta sesión. Ha tenido que marcharse, por tanto, se disculpa la directora general de Participación Ciudadana, que ha estado en la primera sesión, y que quiero agradecerle pues, que haya propiciado esta jornada. Y particularmente al profesor Abel Arias Castaño, que está aquí, que es el director de la Cátedra Rafael del Riego de Participación Ciudadana. Y la idea que teníamos era, por una parte, confluir lo que es la cátedra, la dirección general y el proceso en el que estamos participando, tres profesores de la Universidad de Oviedo, Patricia García Majado, Daniel Job y yo mismo, que es llevar a cabo un proceso de planteamiento de un posible proyecto de ley autonómica de participación ciudadana. Y en la medida que se trataba de hacer un proceso participativo, bueno, pues estamos muy contentos de cómo se está desarrollando, no por lo que hagamos nosotros, sino porque está siendo realmente un proceso participativo. Hemos asistido ya, yo creo que perdí la cuenta, 6 o 7 reuniones, la última será este sábado en las cuencas mineras, por distintas partes de Asturias, en el occidente, en el oriente, en el norte y en el sur, que nos hemos ido entrevistando con personas y con colectivos, repito, de toda nuestra comunidad autónoma, que por una parte están interesados en ver cómo podría ser esta futura ley, pero sobre todo en aportar a la futura ley. Y después en estas sesiones nosotros recibimos lo que son sus propuestas. ¿Qué creen ellos que tendría que ir en esa ley de participación? Bien sea porque se les ha ocurrido, porque creen que podría funcionar, ¿no? Y el reto también es, bueno, cuando nosotros acabemos de elaborar el proyecto de texto normativo, rendir cuentas, reunirnos con todas estas personas y decirles lo que hemos podido recoger y lo que no hemos podido recoger, no porque no queramos, sino porque igual técnicamente no es posible. Pero esto es un proceso muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a Juan, a Ana y a Dani el desarrollo de la anterior sesión. Y para concluir con esta jornada, que no por ser solo por la mañana es menos intensa, bueno, pues yo tengo el honor de presentar a mi colega y amigo Rafael Rubio Núñez, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y que me voy a permitir, para resumir su extenso currículum, lo que él pone en el último libro, que al menos a mí me consta, y del que luego también os hablaré. Rafa Rubio, pues, él ya ha contado su experiencia en el Consejo Madrileño de Transparencia y Participación, pero también está en la Red Global por la Justicia Electoral, en el Consejo Asesor del Observatorio de Medios de Comunicación y en el comité editorial de varias publicaciones. Además de presidente del Consejo de Transparencia y Participación de Madrid, fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y es miembro del Foro Abierto del Gobierno de España y de la Comisión de Venecia. Ha estado en muchas universidades, sobre todo en Estados Unidos, pero no exclusivamente, y participa también como observador en varios procesos electorales. Y posiblemente se trasladará a Chile para participar, insisto, como observador en ese proceso. Antes hablaba, creo que era Juan, ¿no?, de, digamos, la perspectiva, digamos, más politológica o sociológica, la perspectiva jurídica, ¿no? Y yo creo que Rafa Rubio, en nuestro ámbito del derecho constitucional, él cumple esa doble perspectiva, porque hace una aproximación, un estudio jurídico de los temas, pero también tiene un profundo conocimiento de la ciencia política y de la sociología. Y este libro que tengo aquí se llama Inteligencia Artificial y campañas electorales algorítmicas, disfunciones informativas y amenazas sistémicas de la nueva comunicación política, que ha hecho con Federico Franco Albín y Víctor de Andrade Montero. Entonces, bueno, él nos va a hablar de las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en los procesos de participación política. Rafa, cuando quieras, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación a la Dirección General, a la cátedra y a Abel y a Miguel Ángel. Y bueno, lo primero para vincular la mesa anterior con esta mesa, estaba pensando mientras escuchaba las dos ponencias que a lo mejor la inteligencia artificial es una solución para un no problema todavía, ¿no? Pero luego cuando recordaba algunas prácticas de participación que he podido estudiar más intensamente desde el punto de vista de la academia, uno se da cuenta de que las posibilidades de la inteligencia artificial para la participación son enormes. Nosotros
hicimos o cometimos la imprudencia de tratar de estudiar un proceso participativo, el primero y creo que el último, que el Congreso de los Diputados puso en marcha durante el COVID. No sé si lo recuerdan, un proceso, bueno, yo creo que no les voy a llamar ni proceso ni participativo, pero en una situación de crisis bueno, pues en general, no sé si asumiendo que la gente se aburría mucho, que era necesario legitimar las decisiones que se iban a adoptar, se lanza un proceso participativo para algo nada más y nada menos que dar soluciones frente al COVID. Entonces, se crea un correo electrónico, esto es todo, todo lo tecnificado del proceso y se empiezan a recibir sugerencias, ¿no? Se reciben más de 2.600 propuestas y aquellos que lanzan la propuesta de repente se dan cuenta de que tendrían que hacer algo con esa propuesta más allá de haber publicado el inicio del procedimiento, ¿no? Eh, Nosotros, ante la iniciativa y ante la novedad de la iniciativa, pues pedimos la información e intentamos procesarla y nos comimos las 2.600 propuestas, las clasificamos, las etiquetamos y hicimos toda una clasificación para tratar de ver cómo, o sea, ahí teniendo una buena muestra de cómo participaba la sociedad, cómo la sociedad podía movilizarse ante un proceso concreto, por muy, podríamos decir, artesanal que fuera, cómo se movilizaba la ciudadanía, qué tipo de ciudadanía participaba en esos procesos. Y hicimos una cosa que está publicada, yo creo, por la propia revista de las Cortes, que nos dio un mapa bastante interesante desde el punto de vista sociológico de cómo funcionaba la participación, insisto, en esta situación excepcional y en este proceso que, como digo, no era proceso ni era nada, ¿no? Pero una de las cosas que vimos fue que tras recibir ese aluvión de propuestas, que en mi opinión se debería considerar un éxito, no encontramos a nadie, y no estoy exagerando, no encontramos a nadie que se leyera las propuestas. O sea, ni los grupos parlamentarios, ni la propia mesa del Congreso que hayan puesto en marcha la participación. Cuando empiezas a intentar hablar con ellos para tratar de ver qué habían hecho, porque hicimos un seguimiento escribiendo a todos y preguntándoles expresamente, o sea, todos conocían la iniciativa porque había tenido repercusión, pero nadie había hecho. Y ahí los motivos que te daban eran de lo más diversos, ¿no? Total, ¿qué va a decir la gente? Eh, no tenemos tiempo, estamos muy agobiados, el proceso real de tomar medidas ha ido por delante del proceso participativo y por tanto tampoco hubiera tenido sentido, pero, pero nos encontramos con que en el fondo el exceso de información, en mi opinión, más allá de la motivación, hoy en día es probablemente el gran enemigo de la participación ciudadana, aunque pueda parecer paradigmático, o sea, pueda parecer paradójico, ¿no? Y yo creo que en el proceso de simplificar información en las distintas fases de los procesos participativos, la inteligencia artificial puede ser muy relevante, ¿no? Tanto desde el punto de vista del procesamiento de la información previa para cualquier proceso participativo vinculado al tema y resumiendo cuáles son los aspectos esenciales. Después, en la recopilación de toda la información y las propuestas, ¿no? Con sistemas de transcripción automática y con sistemas de recopilación y procesamiento. En la tercera fase, ya de canalizar, etiquetar y procesar las propuestas recibidas. O sea, yo creo que la inteligencia artificial ofrece un montón de posibilidades vinculadas a los procesos participativos, siempre evidentemente que se lleven a cabo en procesos, o sea, en entornos cerrados al entorno participativo, no más allá de eso, ¿no? Pero junto a eso, yo iba a hablar de una forma muy concreta del uso de la inteligencia artificial en la participación, que quizás no es tan positiva como la que te quería plantear al principio, que tiene que ver con su uso electoral, que es a lo que le he dedicado más tiempo en los últimos tiempos y que pone de manifiesto algunos elementos que creo que son útiles para los procesos participativos en general. Lo primero, y esto quizá cada vez sobra más, pero no me resisto a quitarlo, ponerlo en contexto, ¿no? Porque creo que, como es muy obvio, hemos pasado en el ámbito del impacto de la tecnología a la democracia en general, hemos pasado de una fase utópica que se señalaba en una de las ponencias, lo señalaba Barrilao cuando iba haciendo la historia, hemos pasado de una fase utópica donde parecía que la tecnología iba a salvarnos de todos los problemas democráticos a una fase apocalíptica donde parece que es la tecnología la máxima amenaza de la democracia, ¿no? Y nos encontramos pues en un contexto de excepcionalidad,
donde por un lado parece que como estamos ante una excepción democrática, todo vale, y esto yo creo que nos está generando problemas a medio y a largo plazo. Y por otro lado, acabamos, en mi opinión, legislando ante la excepción y no ante una situación o ante el uso normalizado de estas herramientas, ¿no? Ayer estaba en un seminario pues no sé, con catedráticos jubilados de Derecho Constitucional, que estaba también Patricia, y salí del tema y era muy gracioso porque todo mayor de 70 años te decía, mira, es que esto es una estupidez. O sea, ninguno veía, que no digo, no, yo no le quito importancia y de hecho llevo 3 años estudiando esto, pero me hizo mucha gracia el grado de desprecio con el que miraban a las amenazas democráticas que genera el uso de la tecnología, viendo en último término que estábamos ante una realidad, no digo que sea coyuntural, pero una realidad puntual que no deja de ser pues una piedra más dentro de todos los problemas o las amenazas a la democracia, ¿no? Pero creo que es bueno que nos hagamos, o sea, que tengamos esto en la cabeza durante toda la reflexión y en general cuando nos planteemos estos temas, porque yo por lo menos, o a mí me pasa con muchísima frecuencia, acabo entrando en mi propio discurso, por decirlo de alguna manera, y acabo viendo la amenaza como una cosa pues que hace que, como dice la Premio Nobel de la Paz María Ressa, estemos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia y de vez en cuando me tengo que recordar, oye, ojo, que tenemos que ponerlo en contexto y ser un poco realistas, porque es que si no, acabamos construyendo una realidad que dé respuesta a nuestras propias neuras, ¿no? Y eso, en mi opinión, pues desde el punto de vista jurídico tiene sus problemas. Y aquí la reflexión general va un poco en esta línea, ¿no? O sea, realmente cuánto de la inteligencia artificial está transformando la democracia en general y en concreto está transformando las campañas electorales, ¿no? Y aquí hicimos un esfuerzo inicial de ver en qué momentos la forma de hacer campaña electoral había sufrido auténticas transformaciones, podríamos decir, esenciales, ¿no? Y cogimos las clasificaciones clásicas de la ciencia política y veíamos que había 3 momentos claros donde sí que se producía una transformación, ¿no? Desde las campañas del siglo XIX, donde el candidato, o sea, uso siempre el modelo de Estados Unidos porque suelen ir por delante en esto de hacer campañas electorales, como se nos está repitiendo desde el día de ayer de forma permanente, y creo que poco contextualizada, pero como se nos está repitiendo de forma permanente el día de ayer, ¿no? Todos ahora tenemos que hacer la campaña del alcalde de Nueva York. Pero, pero si cogemos Estados Unidos como modelo, digo, recordaremos ese candidato que iba en el último vagón del tren, parando en cada uno de los pueblos y dando grandes discursos que además aparecen en bastantes películas norteamericanas, de las que soy un auténtico experto, pero hay una serie de elementos en esa forma de hacer campaña que afectaban de forma clara a la propia esencia de las campañas electorales. Si os fijáis, era lo más normal, más del 95% de los votantes iban a votar sin haber visto nunca una imagen del candidato, no una imagen en movimiento, ni siquiera una imagen del candidato. No habían oído nunca su voz. Por tanto, el peso del candidato era ridículo. Por decirlo, o tenías la suerte de vivir en las vías del tren, o sea, estoy exagerando, pero en el recorrido del tren, o lo más probable es que fueras a votar sin haberte encontrado nunca con el candidato. La imprenta generaba una lógica muy localizada, o sea, muy local de las campañas electorales, donde al final los problemas eran los problemas locales, el candidato tenía un papel secundario, terciario, y lo que primaban acababan siendo o sea, podríamos decir, los mecanismos de articulación, que no siempre giraban en torno a los partidos políticos, especialmente en Estados Unidos, sino que eran lógicas radicalmente distintas, muy vinculadas a sectores sociales, a sectores económicos, a sectores industriales, y que eran los que llevaban a cabo esas campañas de movilización en apoyo del candidato más afín, que tampoco necesariamente tenía una vinculación ideológica. Si a esto le sumamos la poca extensión del sufragio y las limitaciones naturales para hacer campaña con la inexistencia de los medios de comunicación, o sea, no ya de los medios de comunicación masivos, sino del propio pues, no teléfono, telégrafo, pues podemos entender una forma de hacer campaña que se basaba en lo que ahora llamamos el campo, ¿no? Se basaba en lo que dicen que ha resucitado el alcalde de Nueva York, en ir puerta a puerta, llamando a los sitios y explicando tu mensaje, ¿no? Aquí se dice que ha recorrido 8.000 organizaciones, instituciones, haciendo encuentros o mini encuentros
electorales. Esto lo refleja muy bien una película que entiendo que cuando se lo cuento a mis alumnos nadie la ha visto, pero entiendo que aquí la habrán visto, que es una película de los hermanos Coen que se llama Oh Brother. ¿Cuántos la han visto? Oh Brother tiene una escena Oh Brother es una obra maestra, pero tiene una escena que en mi opinión es genial en esta materia, que es cuando ellos abandonan la radio. Si los que la han visto recuerdan, si no, no voy a hacer mucho spoiler, pero salen de la radio y se encuentran con el candidato a gobernador del estado, acompañado de su hijo, que es su jefe de gabinete, y que le dice al padre, vamos a hacer un poco de política, dar unas cuantas manos y dar unos cuantos besos, ¿no? O sea, explicando esa tradición de hacer campaña donde te encontrabas, por así decirlo, donde aterrizabas, empezabas a dar besos y manos. Y él, para reflejar muy bien esta transición, le dice, mirando a la radio, que es un cuchitril de 2x2, le dice, ¿pero qué dices? Soy un gran comunicador de masas. Ese momento me parece que es histórico, o sea, es para congelar, porque refleja de una forma muy gráfica el cambio de la naturaleza de las campañas. A partir de ese momento, no a partir de ese momento, evidentemente, pero a partir de los años 20, con la introducción de la radio y su generalización en torno a los Satfights Talks de Roosevelt, pero que luego pasan a las campañas electorales y a partir de los años 50, primero con la entrada del cine en campaña, que lideró Eisenhower, esto es una cosa que a veces no se dice todo, pero que... Y luego con la generalización de la televisión, que probablemente todos situáis en ese debate icónico, que los que lo escucharon por la radio pensaron que había ganado uno y los que lo vieron por la tele pensaron que había ganado otro. A partir de ese momento, las campañas electorales pasan a una lógica radicalmente distinta. Una lógica que, en mi opinión, se caracteriza fundamentalmente por la mediación de los medios de comunicación y por la curación que estos medios realizan, por esa labor de intermediación y de filtrar el contenido que ofrecen a la población con criterios editoriales e informativos. Pero eso, de alguna manera, condiciona absolutamente, como se ha visto, la forma de hacer campaña y condiciona la propia lógica de las campañas electorales, que pasan a ser, podríamos decir, menos informativas y más persuasivas, o menos basadas en la movilización y más basadas en el marketing. Y introducen una serie de elementos a los que tenemos que incluir un elemento no menor, que es el sufragio universal o la extensión del sufragio de una manera masiva, que coincide en el tiempo con esto, que hace que evidentemente el público objetivo cambie, sus motivaciones también. Y creo que de una forma más o menos gráfica se puede ver que hay un cambio en la propia naturaleza de las campañas electorales, ¿no? Porque hay elementos esenciales de las campañas electorales que varían. El tercer elemento, finales o principios de los 80 probablemente, tiene que ver con la computerización de las campañas, si queréis, lo que llamamos campañas postmodernas, que tienen mucho que ver con el surgimiento y la generalización de Internet, donde se rompe con la intermediación de los medios y con esa labor de curación y se abraza un supuesto fin de la intermediación que no es tal y que al no ser tal acaba resultando mucho más, o sea, acaba condicionando de una forma mucho más determinante la forma en la que los votantes reciben la información y reaccionan ante la misma, ¿no? Esto que a veces yo creo que nos olvidamos de sus efectos, pero que en mi opinión es determinante, ¿no? Los propios consultores políticos, yo recuerdo, trabajé para Rajoy en el año 2011 y uno de los argumentos que le convenció de abrir su cuenta de Twitter, que luego tuvo cierto éxito, cuando se encontró con Santiago Segura, no por él mismo, pero cuando abrió su cuenta de Twitter, uno de los grandes argumentos es vas a poder hablar directamente con la sociedad sin pasar por los medios. Y eso a Rajoy, que no le gustan nada los medios, le parecía un gran avance tecnológico y democrático, ¿no? Pero eso es una gran mentira, ¿no? Por mucho que lo hayamos repetido. Y realmente la intermediación o sea, que genera la tecnología y podemos personalizarla a través de los algoritmos, es determinante o puede ser determinante precisamente porque pasa inadvertida, ¿no? Decía Baudelaire, en una cita que luego se ha reciclado muchísimo y que aparece hasta en grandes películas como Sospechosos Habituales, que el gran éxito del demonio fue hacer creer a la sociedad que no existía. Y que cuando la sociedad empezó a vivir como si el demonio no existiera, el demonio empezó a tener una influencia determinante, ¿no? Pues esto pasa con nuestras formas de acceso a la información. O sea, no hay nada más nocivo que pensemos que estamos accediendo directamente a la información cuando ese acceso está absolutamente condicionado por una serie de elementos que pasan inadvertidos y que normalmente nos acabamos acostumbrando y pensamos que no existen, o incluso cuando sabemos que no existen los despreciamos porque tampoco conocemos cuáles son
cuáles son los elementos de filtro, cuál es esa, o sea, por qué esa mediación condiciona, ¿no? Cuando esa intermediación la realizaban los medios de comunicación, lo veíamos de una forma gráfica y además elaborábamos un criterio crítico que nos permitía pues, reducir o ampliar, en función del medio que estábamos consultando, la información que estábamos recibiendo, ¿no? Esto es una cosa, bueno, que cualquiera que lee más de 2 periódicos lo sabe, ¿no? Pero a mí me sorprende, por ejemplo, el tratamiento que se está dando por desigual, ¿eh? No porque uno sea más adecuado que otro, al juicio del fiscal general del Estado, ¿no? O sea, si uno lee hoy en día los periódicos, esto pasa de vez en cuando, no siempre pasa, pero cuando pasa se ve de una forma tan exagerada, o sea, uno piensa que está viendo 2 juicios distintos, ¿no? Y hay gente que ayer ya dio por cerrado el juicio después de la intervención de Precedo y gente que lo que dice es justo lo contrario, ¿no? Que le ha condenado definitivamente. Parece que estamos viendo cosas distintas, ¿no? Pero siempre tenemos la capacidad de introducir nuestro filtro crítico y en función de la fuente reducir o matizar aquello que estamos viendo, ¿no? Bien, perdón por extenderme un poco más con esto, pero creo que nos da algunas pistas que afectan de una forma directa a la participación y que nos plantea la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, ¿estamos ante una cuarta etapa del uso de la tecnología en campañas electorales? O dicho de otra manera, ¿estamos en una cuarta etapa del uso de la tecnología en la democracia a través de la inteligencia artificial? Y nosotros aquí tenemos muy serias dudas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando estudiamos la proyección del uso de la inteligencia artificial sobre las campañas electorales, vemos que las posibilidades son prácticamente infinitas y esto te haría pensar que el cambio es radical. Pero cuando uno estudia, y cada vez han pasado más años, el uso que se está haciendo de ella, uno lo que ve es que esto es más de lo mismo, ¿no? Como dicen los norteamericanos, es política con esteroides, o sea, es lo de siempre, pero reforzado. Entonces, amplificado, en mayor cantidad, automatizado, y de alguna manera esa sería la gran pregunta que sobrevuela todo lo que les voy a contar a partir de ahora. ¿No? Estamos ante una nueva forma de hacer campañas, una nueva forma de hacer democracia que requiere de una respuesta distinta, de nuevas reglas, o estamos ante una situación en la que lo que ya existía desde principios o mediados de los 80 se ha ido reforzando de una forma determinante y puede acabar siendo. Por eso, una de las cosas que quería, o sea, que les traía, pero que quizá por lo que me he enrollado al principio no voy a explotar mucho, es cómo la tecnología desde el año 2000 ha ido caracterizando cada uno de los procesos electorales norteamericanos, ¿no? O sea, todas las elecciones desde el año 2000 con Internet o con las páginas web ha tenido una tecnología propia. Y la gran pregunta sería esta, ¿no? ¿El año 2024 ha sido el año de la inteligencia artificial? Pues evidentemente no, o sea, no ha habido el año de ChatGPT en las elecciones norteamericanas. Pues la respuesta claramente es no. ¿Ha habido elementos que han utilizado la inteligencia artificial para hacer determinadas cosas que ya se hacían en las campañas electorales? Creo que sí, ¿no? Pero no se ve un impacto tan fuerte como el que tuvo, pues eso, las páginas web en el 2000, Meetup en el 2004, Facebook disfrazado de My Barack Obama en el 2008, la microsegmentación del email en el 2012 en la campaña de Obama o Cambridge Analytica en el año 2016, ¿no? O sea, las banderas o sea, creo que es más o menos evidente que todas estas herramientas, en el sentido de que fueron utilizadas antes por alguien y marcaron una diferencia competitiva clara, tuvieron una influencia, en mi opinión, determinante y se puede justificar de varias formas, ¿no? O sea, incluso cuando las que lo usaron fueron candidatos que finalmente no ganaron, pero transformaron el panorama político y yo pongo el ejemplo siempre del año 2004 y Howard Dean, que en mi opinión es el precursor, o sea, necesario de Obama. Sin Howard Dean nunca hubiera existido Obama, ni por tema de temas, ni por tema de tecnología, pero esto es una historia más larga, ¿no? Entonces, vamos a la realidad y ¿qué vemos? Antes de ayer se publicó un nuevo informe de la Unión Europea con el uso de la inteligencia artificial en las elecciones de los Países Bajos y de Irlanda. Los números aumentan un poco, pero estos datos siguen siendo reales, ¿no? Se detectaba que había habido 400, o se habían detectado 400 casos de uso de inteligencia artificial en campaña en estas dos elecciones.
El informe previo, que es el del IPA de 2025, hablaba de 215 en 50 países. O sea, sí que es verdad que hay una diferencia, o sea, hay un aumento progresivo brutal. Pero lo que me interesa más, porque esto es lo que se mantiene, es para qué se ha utilizado. El 90% se ha utilizado para crear contenidos de audio, de vídeo, de imagen, de texto, predominando las deepfakes y la desinformación. Que esto es una cosa que ya hemos visto, porque suele ser noticia, por decirlo de alguna manera, y que en un momento, o sea, bien trabajado en el momento justo, sí que puede ser un elemento que condicione el proceso electoral. Lo vimos en Eslovaquia, lo vimos en Argentina en las elecciones, bueno, lo hemos visto dos veces en Argentina, en las elecciones a la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires y en las últimas elecciones, ¿no? Eh, es cierto que si se ofrecen deepfakes en momentos muy cercanos al momento de la votación, dificultando la posibilidad de respuesta, sí que podemos encontrar usos impactantes, por decirlo de alguna manera, impactantes en el sentido de que impacten en el proceso. Pero en general, lo que estamos viendo es que lo que antes se producía de manera artesanal, ahora se produce de manera automatizada, porque las posibilidades de crear publi, de crear audios, de crear incluso jingles, se están empezando a ver muchos jingles electorales creados con inteligencia artificial, pues son enormes. El segundo dato que me parece relevante es que 2/3 de ese contenido generado con inteligencia artificial tiene un impacto negativo. O sea, la inteligencia artificial en campañas electorales se está usando para desgastar al otro y no tanto para defender de una forma positiva tus propuestas. Y cuando es positivo es este uso que decía antes, ¿no? Pues son los famosos carteles de masa en las elecciones argentinas que le permitieron, en lugar de tener 2 carteles de campaña, tener 200, adaptándose a distintos tipos de públicos y haciendo algo que antes era mucho más difícil de hacer, pero que ya se hacía. No sé si me explico. Yo no sé si aquí, bueno, pues algunos han vivido en Argentina un tiempo y lo conocen bien, pero en la anterior campaña electoral hubo un intento de personalización de la campaña que acabó mal porque el candidato empezó a grabar spots para cada una de las provincias imitando el acento y adaptando el contenido del spot, pero todo el mundo se quedó con lo de la imitación del acento, ¿no? Entonces empezaron a surgir humoristas imitadores que convirtieron en un hit en mi opinión, una experiencia fallida. Eso hoy en día con la inteligencia artificial se podía haber hecho de una forma mucho más profesional que el candidato jugando a ser humorista. No sé si me explico. Pero de alguna manera la lógica ya estaba, que es lo que llama la atención. Por tanto, lo que hay es un perfeccionamiento de la técnica, pero eso es minoritario. La gran mayoría son usos de creación de contenido, de impacto negativo, y este tercer elemento también es muy relevante y cuando lo aplicamos a la información, a la participación nos da un poco de miedo, que más de la mitad es anónimo. A más de la mitad de las cuentas en las que tiene su origen el uso de la inteligencia artificial en campañas son cuentas no identificadas, o sea, cuyo origen no es posible identificar. Esto nos da una imagen bastante más grande de lo que tal. Los otros dos elementos son que la difusión masiva es a través de las redes sociales, y esto, por lo que voy a explicar ahora, se puede convertir en un problema, y que hay un uso menor del que pensábamos, porcentualmente es ridículo, pero yo aquí tengo una teoría de la microsegmentación. ¿Por qué creo que estos informes no detectan la micro, o sea, por qué creo que estos informes lo que hacen es que no detectan la microsegmentación? Porque a día de hoy nadie presume de hacer microsegmentación con inteligencia artificial. Y si la haces, como el secreto de la microsegmentación es que o sea, es que orientas mensajes específicos para personas concretas, es muy difícil que esas personas concretas sepan que la información que están recibiendo está siendo microsegmentada. Entonces es un fenómeno que incluso a nivel social es difícil de ver si se está utilizando o no, salvo que los propios usuarios lo pongan de manifiesto. O sea, perdón, las fuentes, los orígenes, los propios partidos lo pongan de manifiesto. Por eso yo creo que en esta muestra al menos está infrarrepresentada, porque casi nadie que ha recibido un mensaje político va a entender que lo ha recibido por ser objeto de microsegmentación. Como cuando recibís publicidad en vuestro móvil cada vez que leéis el periódico,
no os planteáis, decís, pues esto está bastante cerca de lo que estaba hablando ayer en Gmail con alguien. O sea, sí que podemos empezar a intuir, pero no sabemos realmente si eso lo han recibido todos o solo nosotros, ¿no? Entonces, creo que este cuadro nos da unas cuantas pistas de para qué se está utilizando la inteligencia artificial en campaña, ¿no? En las últimas elecciones europeas, que, bueno, en un estudio conjunto de las elecciones europeas y las elecciones francesas, detectaban 16 casos centrados en desinformación y deepfakes. Ayer, como decía, 400 entre Irlanda y Países Bajos. O sea, está habiendo un uso masivo o cada vez mayor, pero seguimos sin ver si eso no es determinante. Eh, Esto nos genera una serie de preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? En primer lugar, si las campañas se están deshumanizando, o sea, si la automatización de las campañas van a hacerle perder cualquier tipo de componente humano y de alguna manera se está generando una esfera pública digital en la que ni siquiera los primeros inputs provienen de las personas, ¿no? Esto antes lo veíamos mucho en las redes sociales. Yo siempre cuento que en el año 2012 en México, en una entrevista en CNN, se me ocurrió decir que la campaña electoral mexicana, donde estaban el 50% de los bots de todo el mundo, o sea, que era especialmente llamativo, era una especie de capítulo de Walking Dead, donde veías a muertos peleándose con muertos y no había personas participando, ¿no? Eh, claro, esto era antes de la generalización de la inteligencia artificial. Ahora mismo, en México, estamos viendo que casi más del 80% del contenido político está generado de manera artificial, lo que acaba excluyendo absolutamente a las personas del proceso, pero ni como generadores, ni siquiera como público, porque llega un momento que son los, claro, es que esto es lo más llamativo, o sea, que llega un momento que o sea, que las interacciones se producen entre bots, y no estoy exagerando. Entonces, claro, la deshumanización me parece que empieza a ser real. La digitalización de la totalidad del proceso, y esto es otra de las cosas llamativas, ¿no? O sea, hoy en día cada uno de los procesos o sea, cada uno de los procesos electorales y también cada uno de los procesos de una campaña electoral, y luego pondré algunos ejemplos, son susceptibles de ser digitalizados en un 90% del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Incluso la estrategia, que podríamos pensar que es algo que se reserva a las personas. Hoy en día hay ya consultores que presumen directamente de estar utilizando la inteligencia artificial para diseñar estrategias, eso sí, muy bien alimentadas, pero o sea, seleccionando muy bien la información que le dan a la máquina para diseñar la estrategia. Pero la digitalización de todo el proceso deshumaniza de alguna manera el proceso, introduce una serie de elementos o una serie de amenazas que vamos a ver después, ¿no? Y luego hay dos elementos de la inteligencia artificial que, en mi opinión, cambian sobre la lógica de la tecnologización de las campañas, que tienen que ver con la disponibilidad de la tecnología y el abaratamiento de costes, ¿no? Hoy, o sea, antes, para llevar a cabo una campaña con inteligencia artificial, necesitabas desarrollarte tú la propia herramienta y además, como veremos después, a unos costes imposibles. Hoy en día es posible hacer muchas cosas en campaña electoral con software gratuito o de suscripciones pequeñísimas. O sea, existe una oferta infinita de herramientas de inteligencia artificial que tienen su utilidad en campaña. Pero además, incluso los desarrollos propios que antes eran imposibles. Yo siempre cuento, porque nunca firmé ningún contrato de confidencialidad, que en el año 2019 yo estaba trabajando para las campañas del PP y vinieron a vernos unos húngaros que luego trabajaron, bueno, eran unos húngaros argentinos que acabaron trabajando para el Barça y acabaron procesados por trabajar para el Barça. Esto es un caso conocido de que utilizaban las redes para generar o sea, bueno, es un caso conocido. Pues estos también vendían política. Y el coste o sea, nos pidieron 5 millones de euros por hacer, evidentemente nadie tenía ni nadie se planteó utilizar, pero era imposible alcanzar los costes que el uso de la inteligencia artificial en 2019 requería para sacar partido en una campaña. Hoy en día esas campañas se están vendiendo por menos de 500.000 euros. Entonces, cualquiera puede, dentro de su presupuesto de campaña, que además, como saben ustedes, pagamos nosotros, cualquiera dentro de su presupuesto de campaña puede utilizar este tipo de técnicas. Y esto ha bajado muchísimo las barreras de entrada y hace que cualquiera, con algo de dinero y en determinados contextos, pueda entrar en esas campañas, ¿no? Bien, entonces,
después de este escenario, voy a tratar de plantear los usos positivos y sobre todo las amenazas que creo que el uso de la inteligencia artificial generan a los procesos participativos electorales, ¿no? Los usos positivos son infinitos y a veces los despreciamos con este ambiente de apocalipsis en el que vivimos, nos olvidamos, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, como en Paraguay, que a pesar del tamaño del país, tienen una diversidad lingüística brutal. Hay candidatos que han conseguido hablar en su lengua en 14 dialectos distintos y han conseguido trasladar sus mensajes políticos con una cercanía que antes era impensable, ¿no? O el acercamiento a través de la generación automática de, de subtítulos que todos disfrutáis en Netflix cuando veis las películas en versión original, pues eso en política hoy en día tiene una utilidad para llegar a determinadas discapacidades que lo necesitan y que, aunque a veces no nos lo planteamos, pues tenían verdaderas dificultades para acceder al mensaje político. Eh, Luego, hay toda una serie de elementos vinculados a la información electoral donde el uso de la inteligencia artificial es muy útil, ¿no? Cosas muy automatizadas como dónde tengo que votar en países donde cambia de una forma mucho más frecuente o cómo, cuándo hay menos cola y cuándo es mejor que vaya a votar. En la planificación electoral, en lo que se llama, o sea, en el filtrado del censo para que el censo se corresponda lo más posible con el momento de la votación y deje de tener problemas que en otros países pues son mucho más frecuentes, de voto de muertos, que acaba teniendo un peso porcentual importante en el resultado final y de repente dices, oye, es que han votado, pues el ser capaz de trabajar el censo de manera casi, podríamos decir, o sea, casi en el momento en el que se va a hacer la votación y que ese ajuste te permita en tiempo real que cualquier mesa electoral cuente con el censo actualizado y evitar esos gaps que en el fondo eran gaps que tenían un sentido puramente tecnológico. O sea, ante la dificultad tecnológica se establecían gaps para dar seguridad jurídica. Pero en el momento en que esa dificultad tecnológica no existe, en mi opinión, la seguridad jurídica se garantiza igual, ¿no? Entonces, en ese campo, ahora que en Estados Unidos está muy de moda el gerrymandering, a la hora de establecer circunscripciones, entre comillas, objetivas, esto sería más discutible, pero creo que en países donde las circunscripciones son mucho más cambiables, creo que la inteligencia artificial puede hacer un gran papel. O sea, hay, en mi opinión, una retahíla de casos de uso de inteligencia artificial en procesos electorales eh, que, que creo que ponen de manifiesto su valor. Si a esto le sumamos el uso de la inteligencia artificial para dar respuesta al mal uso de la inteligencia artificial en campaña, ya es infinito, ¿no? El monitoreo de redes, la detección de deepfakes. O sea, hay una paradoja que a veces no pensamos en ella, que es que el gran problema es que hay una dependencia de la inteligencia artificial hasta para luchar contra el mal uso de la inteligencia artificial. Y hoy en día es imposible dar respuesta al uso de inteligencia artificial en campañas sin inteligencia artificial. El caso, en mi opinión, más paradigmático fue el de Eslovaquia, ¿no? Cuando en Eslovaquia se difunde un deepfake del candidato de la oposición en el que está teniendo una conversación aceptando un soborno, él denuncia casi en tiempo real la difusión del deepfake. Y el órgano electoral dice, no tenemos tecnología suficiente para detectar si es o no un deepfake. Responde 4 días después, cuando ya se había producido la votación. En Argentina tardaron 3 semanas el órgano electoral, 3 semanas después de difundir un vídeo de Macri, que es una persona bastante conocida. 3 semanas después el órgano electoral se manifestó porque tampoco tenía la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos el problema de que incluso para hacer frente al mal uso de la inteligencia artificial necesitamos inteligencia artificial, ¿no? Hay otros muchos usos, call centers. Bien. Y entramos en las amenazas, porque me estoy enrollando mucho. Básicamente, nosotros detectamos 6 tipos de amenazas. Y es importante entender que estos 6 tipos de amenazas no son necesariamente, o sea, a veces nos podéis decir con razón que en todas ellas no es necesaria la inteligencia artificial, pero en todas ellas os garantizamos que la inteligencia artificial juega un papel, aunque sea de potenciar más lo que ya existía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente, diferenciamos 6 tipos. El primero tiene que ver con lo que decíamos antes, con el uso más habitual, que es la generación artificial de contenidos, y es lo que denominamos infoxicación y distorsión de la realidad, entendido como dos cosas
distintas, ¿no? La lista es infinita, ¿no? Fake news, desinformación, cheatfakes, deepfakes, astroturfing, bots de spam. O sea, a la hora de la verdad, la posibilidad de crear no solo contenidos artificiales con muy poco, por decirlo de alguna manera, estos húngaros de los que os estoy hablando nos pedían para montar vídeos personalizados de Rajoy, nos pedían 2 minutos de imagen, 15 segundos de voz, o sea, no necesitaban más, y a partir de ahí ellos ponían la máquina a funcionar y generaban los contenidos en función de la segmentación previa, ¿no? Pero el tema no tiene tanto que ver con los contenidos, sino, como decía antes, con la creación de perfiles que son capaces de llevar a cabo esta generación de contenidos o de mantener diálogos de manera artificial, porque eso te permite generar falsas sensaciones de apoyo, llevando a otro nivel pues las famosas campañas de astroturfing que antes se hacían de una forma muy manual y que costaban mucho esfuerzo y mucho dinero, pues ahora es relativamente fácil crear corrientes de apoyo a candidatos o a ideas de una manera puramente artificial, ¿no? El uso de los bots en conversaciones, no solo en el sentido de difundir masivamente información, que cada vez es más inútil, sino en el sentido de ahogar determinados temas de la agenda y hacer que desaparezcan en un mar de información que hace muy difícil detectar y buscar esa información, ¿no? O la propia lógica de las alucinaciones que incluso pueden ser no forzadas, ¿no? Aquí hay un debate permanente sobre el uso de la inteligencia artificial como recomendador electoral que ha hecho que algunos países empiecen a prohibirlo. O sea, que ahora estamos en una situación rara que le preguntamos a ChatGPT si tenemos que o cortar con nuestro novio, pero no le podemos preguntar a quién votamos, ¿no? No sé cuál de los dos elementos es más determinante, pero me parece que reflejan un problema, que reflejan un problema importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la generación de alucinaciones a través de, o sea, por parte de estos, pues puede generar conflictos y ya los está generando, ¿no? Sobre todo cuando los órganos electorales empiezan a utilizarlo como forma de simplificar la información electoral para facilitar la toma de decisión por parte de los votantes, ¿no? O sea, ya hay algunos países como en los que es obligatorio que los candidatos presenten su currículum y presenten en su programa de gobierno y lo registren antes de la elección, que eran instrumentos que hasta ahora eran inútiles porque no había nadie que se hubiera leído nunca ni un currículum ni un programa electoral, que ahora los órganos electorales están empezando a utilizar inteligencia artificial para ponerlo al alcance de los ciudadanos de una forma real, o sea, para ofrecer información asequible en el sentido de que es suficientemente corta y suficientemente resumida. Pues ya se están empezando a plantear problemas de denuncias de candidatos que dicen que lo que ha reflejado el órgano electoral no es lo que ellos considerarían más destacable. Claro, ese conflicto o sea, es posible, ¿no? Bien. Y aquí nos encontramos, entre otras cosas, toda una retahíla de posibles bots que a veces yo me detengo en explicar hoy en día cuántos tipos de bots hay en el mercado. Y al menos a mí me salen 8. O sea, cuando tú vas con la cesta de la compra, voy a comprar bots, tienes una oferta prácticamente infinita, ¿no? Y eso también tiene consecuencias directas. Bien, el segundo elemento que en mi opinión es el más peligroso, pero que el que requiere más tecnología y probablemente el que esté menos desarrollado, según lo que dicen los estudios previos, es lo que hemos denominado de una forma un poco grandilocuente hackeo cognitivo, pero que pone sobre que pone sobre la mesa este elemento que cada vez está más en discusión, que es si la tecnología o sobre todo la inteligencia artificial puede condicionar la voluntad y la toma de decisiones en general, que esto se plantea menos, pero sobre todo si puede condicionar la toma de decisiones electorales. Si es posible que gracias a un conocimiento profundo o sea, no solo del consciente, sino incluso del subconsciente de la persona, las herramientas tecnológicas puedan llegar a influir en momentos determinantes y con temas determinantes en la toma de decisión del voto. Y aquí hay un elemento de la realidad que creo que fortalece este argumento. Cada vez es más gente la que toma su decisión, según las encuestas postelectorales de casi todo el mundo, más tarde. O sea, el voto cada vez es más voluble y cada vez entiendo que cada vez es más emocional y por eso es más voluble. O sea, creo que hay una correlación que es evidente. Claro, ¿eso qué hace? Que aunque el impacto de estas herramientas sobre el voto en términos numéricos pueda ser pequeño, puede ser determinante, especialmente cuando las elecciones están muy ajustadas.
Entonces, es verdad que todavía yo creo que no hay evidencias empíricas fuertes, aunque ya hay mucha gente que ha publicado cosas, pero creo que ninguna es determinante, sobre que esa capacidad de transformación sobre una decisión que por definición es multifactorial, o sea, tiene en cuenta muchos elementos. Esto sí que estaba súper estudiado antes del impacto de la inteligencia artificial, que el ejercicio del voto es un ejercicio que suma muchas palancas, dicen los consultores, ¿no? Pero más allá de eso, sí que hay una serie de elementos que creo que nos ayudan a entender y tienen que ver, o yo lo resumo por lo menos, en la automatización de todo el proceso. O sea, hoy en día la recolección de datos ya está automatizada, que antes eso era un problema, ¿no? Conseguir datos para hacer la segmentación era un problema. Eso ya está hecho. El procesamiento de esa información también está automatizado. O sea, hoy en día yo no necesito decir qué perfiles quiero crear. La máquina me crea los perfiles y me dice, mira, estos serían tus grupos. Y además, como tiene una capacidad de computación enorme, los grupos que me ofrece cada vez son más pequeños. ¿Y por qué me ofrece grupos cada vez más pequeños? Y es la tercera fase de la microsegmentación. Porque antes mi gran obstáculo era la creación de contenidos para esos grupos. Como no tenía una capacidad de producción infinita, tenía que seleccionar muy bien cuáles eran mis grupos prioritarios. Porque solo podía crear, pues no sé, imaginaros, en la campaña de Rajoy de 2015 se crearon 250 piezas informativas y ya en ese momento era una pasada. Hoy en día, ayer no sé dónde leí, que se habían creado más de 40.000 piezas en un mismo proceso. Creo que es en el de Nueva York porque es en el que escribió todo el mundo. Pero claro, es que crear 40.000 piezas es mucho más barato que crear 200 con Rajoy. No sé si me explico. Las 200 de Rajoy se las curró un creativo que cobraba una pasta. Las 40.000 no ha hecho falta, o sea, ha hecho falta orientarlas, pero entonces, la tercera fase, que es la producción la producción del contenido, que se va a distribuir de forma microsegmentada en función de los perfiles creados previamente, en función de la información recolectada, también se automatiza. Y nos encontramos con la cuarta fase, que ya estaba automatizada, pero donde la automatización, en lugar de ser una ventaja, puede ser un problema, que es la distribución. ¿Por qué? Porque la distribución de esa información hasta ahora se ha hecho siempre a través de la publicidad. Y por eso estaba condicionada por las reglas de las propias plataformas, que aunque pudieran acumular hasta 3.000 rasgos de cada votante, solo te dejaban comprar publi basado en 20. Entonces, aunque parezca mentira, las plataformas ejercían de control, pero ese control ha desaparecido. ¿Por qué? Porque con la aprobación de las normas europeas sobre la microsegmentación, que en mi opinión están muy bien orientadas para evitar este tipo de cosas, lo que han provocado es que las plataformas prohíban la publicidad política y se vayan del mercado europeo de publicidad política. Y ahí se está generando que toda esa inversión se esté aplicando fuera, o sea, hacer otro tipo de publicidad que no se identifica como publicidad y que además, o sea, por tanto, no pasa por el control y no tiene ya ni la transparencia que tenía la publicidad política en las redes sociales, ni esos filtros de los que les estábamos hablando, y por tanto se abre un campo que todavía no conocemos muy bien y donde quizá lo más representativo es el uso de influencers para hacer campañas políticas. Si yo lo que me gastaba antes en Publi ahora se lo pago a los influencers, es mucho más difícil de traquear y probablemente sea más eficaz, ¿no? Entonces, nos encontramos con un problema que puede tener un impacto grande y que no está muy definido, pero insisto en eso, en que aunque no esté demostrado el impacto directo o la capacidad de condicionar la libertad o la voluntad de una forma determinante, sí que puede contaminar o puede generar un ecosistema de decisión, por decirlo de alguna manera, que acabe influyendo en un sentido o en otro. Si esto lo sumamos a lo voluble de la toma de decisiones, es enorme, ¿no? Bien, esto es lo que acabo de explicar. Hay un dato que hay que tomar con pinzas, pero que, o sea, por de dónde lo leí, que luego si queréis os lo digo, el 67% de la información política generada hoy es fruto de la microsegmentación. O sea, nos empieza a poner en situación, porque realmente la comunicación masiva, cuando todo lo anterior está automatizado, deja de tener sentido. Es que ya solo tiene sentido la comunicación microsegmentada, desde la lógica de la eficacia del consultor electoral, quiero decir. Evidentemente, esto no pasa ningún filtro democrático. Bueno, me he enrollado muchísimo más de la cuenta, o sea que lo dejo aquí. O sea, simplemente adelanto. Todos los elementos de polarización, desestabilización y incitación al conflicto, donde el efecto quizá no es directo, pero donde el efecto indirecto puede tener consecuencias.
Probablemente conozcan la sentencia que condenó a Bolsonaro por el golpe de Estado, en el que la desinformación ya se utiliza no solo como una prueba del golpe de Estado, sino que se utiliza como un componente o como un instrumento necesario para dar el golpe de Estado. O sea, hay un giro en la sentencia que me parece que es relevante. Pero hay una sentencia de la semana pasada, todavía más relevante, en mi opinión, donde se condena a lo que llaman el núcleo de la desinformación. O sea, 7 personas que no estaban en el núcleo duro, pero que tenían estas funciones dentro de la campaña. Y ahí se hace un análisis todavía más ajustado, por decirlo de alguna manera, de la labor que esas 7 personas jugaron para crear el contexto necesario que favoreciera el golpe de Estado. Y me parece que pone en manifiesto este componente no directo, pero la influencia que puede tener en crear un estado de ánimo colectivo, por decirlo de alguna manera, que favorezca determinadas actuaciones, ¿no? Que en Brasil se traduce en la toma de la plaza, o sea, en Brasilia, pero que en otros, pues lo hemos visto en el Capitolio y lo estamos viendo a otros niveles en otros contextos. Esto en el contexto general. Tiene una derivada personal que tiene que ver con el acoso y la discriminación a determinados candidatos, ¿no? O sea, hoy es posible, o sea, señalar a determinados candidatos y encargar a los bots que lleven a cabo la campaña de acoso y derribo. O sea, no te hace falta personalizarlo. Esto nos haría un poco lejos. Y por último, que ya lo he tratado y por eso lo trato muy rápido, la ruptura de la equidad comunicativa, que tiene dos elementos. El primero, las interferencias algorítmicas que ya he puesto de manifiesto, ¿no? La dificultad de acceder a información a través de mediadores algorítmicos que dificultan nuestra capacidad de juicio sobre lo que estamos recibiendo. Pero hay un segundo elemento que es todavía más relevante, yo creo que tiene que ver con las desigualdades en la moderación, porque podemos pensar que la moderación es algo que les pasa a otros o que les pasa sobre todo a las máquinas, pero cuando vemos los números empezamos a flipar. Solo ha habido elecciones en estos últimos 6 meses en la Unión Europea, en Irlanda y en los Países Bajos. ¿Sabéis cuántas incidentes de moderación de contenidos electorales se han producido en la Unión Europea en estos últimos 6 meses? ¿Alguien me puede dar un número? 690.000. No estoy exagerando. Esto es el archivo de transparencia de la DSA, que te permite clasificar 690.000. Es verdad que algunos, cuando les dices eso, te dicen, hombre, es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque el total de incidentes han sido 11.000 millones. Y por tanto, 690.000 sobre 11.000 millones son peanuts. Pero realmente estamos hablando de que las plataformas, en un 80% a través de mecanismos automatizados, han tomado 690.000 decisiones con contenido electoral, sin ninguna garantía y con procedimientos muy discutibles. Y a mí eso me parece relevante, aunque probablemente, y esta es la otra parte, aunque más de la mitad de este contenido, como hemos visto, se ha generado automáticamente y por tanto no afecta a la libertad de expresión de una manera directa, pero hay una materia que tiene una trascendencia clave y donde se están tomando decisiones de manera automatizada y en unos volúmenes brutales. Claro, si comparamos esto con el número de decisiones que ha tomado la Junta Electoral Central en el último proceso electoral, claro, que no llega a 100, claro, pues uno empieza a ver quién es hoy más árbitro electoral. No sé si me explico, o sea, ¿quién ejerce más funciones de arbitraje electoral? Pues es brutal, ¿no? Y esto sería el último punto, que es la ausencia de mecanismos de control que, que, que se pone de manifiesto en eso, ¿no? No hay unas respuestas normativas, al menos en el ámbito específico de las elecciones, que salvo Brasil, o sea, donde el Tribunal Electoral pues, ha modificado su reglamento haciendo un tratamiento intensivo o integral de cómo la inteligencia artificial afecta a los procesos y ha tomado medidas, en mi opinión, bastante bien orientadas, pues de prohibir los deepfakes, de obligar a avisos, cambiar la lógica de responsabilidades Big Tech o restringir el uso de bots y de avatares. Pero más allá de esas respuestas o de la prohibición genérica del uso de la inteligencia artificial en algunos estados de Estados Unidos, después del uso de un deepfake de Biden que animaba a no votar en las primarias demócratas y que llevó a 5 estados a modificar la legislación y prohibir el uso de deepfakes. Pero más allá de respuestas muy puntuales, no está habiendo, en mi opinión, una respuesta integral. Y la respuesta que tenemos, al menos en la Unión Europea, que es el reglamento de inteligencia artificial, creo que tiene unas derivadas electorales que todavía no hemos contemplado del todo. O sea, que hay un tema no de falta de regulación, sino de que no hay una proyección clara sobre las campañas electorales. Pido perdón por haberme extendido más en el tiempo y a partir de ahí a escuchar, que es a lo que he venido.
Muchas gracias. Muy bien, Rafa. Nada, muchas gracias a ti y por una exposición que me ha parecido muy clara, muy convincente y entusiasta, ¿no? Se agradece. Nada, pues, ¿me queréis preguntar? La relación, sobre todo sobre la cuestión de la microsegmentación y lo que existe ahí de el hackeo cognitivo. ¿Sí? Si se está haciendo algo, como es difícil, yo creo que no sé si de la sociología, por ejemplo, que ve, un sociólogo francés que estudió esto, o lo está estudiando ahora, cuando la hacia la extrema derecha, de montantes, lo que llama él en el año 2015, el enojado fiscal, es decir, cada vez más los ciudadanos están enojados fiscalmente sus gobiernos, entonces pues hay ahí un peso muy grande de lo emocional en la toma de una postura política, ¿no? Y esto que mencionaste es realmente preocupante, ¿no? Porque se pueda llegar a darle el mensaje que quiere a cada votante, ¿no? Pensando pues, en la propia conformación del programa electoral de esa manera individualizada, ¿no? Que llegue a alguien en un mensaje WhatsApp. Pero no solo eso, o sea, que yo creo que hay un elemento que es que como las redes, o sea, las redes o cualquier medición de interacción digital, porque ya hoy las redes no son ni siquiera la fuente principal de medición, con el Big Data hay un montón de fuentes distintas, lo que miden son acciones, no necesariamente declaraciones. Yo creo que esto es un elemento brutal, ¿no? Antes lo que te medían era lo que tú decías, entonces, pues bueno, en el fondo tú dices lo que quieres más o menos, aunque no estés hablando para un tercer público, por así decirlo. Pero sin embargo, cuando lo que mides son acciones, estás midiendo elementos del subconsciente que son brutales, ¿no? Yo siempre cuento que ya en el año 2015, que no utilizamos inteligencia artificial, detectamos que el votante, en este caso el PP, lo que quería era el votante de Ciudadanos que casi le gana las elecciones en las elecciones de diciembre, ¿no? Del 20 del 15. Pues detectamos que el votante de Ciudadanos era un votante que utilizaba Aftershave y seguía determinados grupos musicales como Hombres G secretos. Entonces empezamos a comprar publi a seguidores de secretos y de Hombres G. Cuando la gente decía, ¿por qué? Decías, porque es lo que nos han dado los datos. No sé si me explico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú empiezas a interactuar con un conjunto de datos, ya no interactúas con personas, y ese es el problema, con un conjunto de datos que empiezan a mirar, empiezan a comprar vino los domingos a las 10 de la noche. No sé si me explico. Que puedes deducir que están en una situación emocional distinta. No sé si me estoy explicando, no sé si acordándose de su ex o de su puta madre, pero quiero decir, perdón por la tontería, el ejemplo es muy tonto, pero lo que quiero decir es que tú actúas de determinadas maneras que ponen de manifiesto tu estado de ánimo. Entonces, controlar ese estado de ánimo que al ser subconsciente es mucho más estable de lo que parece, es brutal para si tienes la capacidad de hacer llegar esos mensajes en el momento justo. Y ahí es donde yo creo que de momento seguimos salvados por lo que decía antes. Porque mientras haya un filtro para hacer llegar esos mensajes y ese filtro, pues de distintas formas, no esté ofreciendo todas sus posibilidades, pues tenemos que hacer estos juegos malabares de detectar ciudadanos y hombres G. Pero el día que ya no te haga falta eso y lo que pienses es que nos radicalizamos especialmente a partir de las 9 de la mañana y puedas poner determinada publicidad para radicales de mañaneros o que se levantan pronto, las posibilidades se multiplican, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el gran problema de este tema no es el electoral, lo digo sinceramente, o sea, yo entiendo que esto tiene una trascendencia brutal, pero el gran problema de este tema, o el gran problema para regular este tema es que si asumimos que hoy en día la publicidad segmentada tiene capacidad de alterar la voluntad del individuo, se jodió el modelo de negocio, porque claro, esto no es aplicable solo a las elecciones. Si puedo cambiar tu voto, puedo cambiar tus hábitos de consumo. Y ahí entonces ya tenemos un problema, porque lo que estamos cuestionando no es un momento específico, estamos cuestionando un modelo de negocio integral. Y por eso es tan, o sea, por eso yo creo que va a ser imposible que alguien reconozca, o sea, de todas formas, dicho todo lo que acabo de decir, es verdad que el Reglamento Europeo de la Microsegmentación es un reglamento que, en mi opinión, está muy bien hecho. ¿Cuál es el problema? Que establece unas obligaciones para las plataformas que cuando tienen que aplicarlas prefieren irse y no vender publicidad. Porque el reglamento te obliga, entre otras cosas,
a que si te llega a ti una publicidad, te diga no solo que esa publicidad es objeto de microsegmentación, cosa que en mi opinión tiene todo el sentido del mundo, sino que te dice por qué está siendo objeto de microsegmentación. Entonces, qué está pasando? Que está poniendo sobre la mesa el modelo. Por eso las plataformas dicen que no te voy a decir a mí cuál es mi secreto, porque lo que te estoy dando es mi secreto, o sea, te estoy dando la fórmula de la Coca-Cola. Si yo te digo que has recibido eso porque pediste vino un domingo a las 10, estoy empezando a tener problemas. Entonces, es un temazo, sí. Pero te hace falta unos niveles de transparencia que no son, o sea, que no son cuantitativos, y ese es el problema, ¿no? O sea, que lo que decía de la DSA es brutal. Hemos establecido unos niveles de transparencia brutales para las plataformas. ¿Qué ha pasado? Que todas han automatizado sus sistemas de reporte y prefieren reportar al por mayor. Entonces, ahora mismo tienes 11.000 millones. ¿Por qué? Porque todo está automatizado. Entonces, o sea, todo hasta el sistema de reporte de transparencia, es lo que quiero decir. Entonces, pues si esa transparencia no es una transparencia significativa, no sé si me explico, por mucha educación que des, no van a tener elementos de juicio suficientes, ese es mi punto. Entonces hay que llegar a un equilibrio, es complejo. Las cuestiones. María. Y bueno, está bien buena cabeza, pero sí que nos afectamos. Es una pregunta que no sé si alguien puede más tener. ¿Cómo se puede medir, por ejemplo, cuando te refieres a cuál ha sido la moderación de contenidos en temas electorales y proporcionalmente pequeña dentro de una moderación de opinión? ¿Cómo se puede medir y saber el impacto que tiene cuando muchas de las interacciones dices que además son automáticas? O sea que, es decir, ¿cómo medir si son muchas, no sé si me explico, muchas pocas, cuando para poder saber qué impacto tiene que haya habido contenido que se ha dejado de ver, se ha retirado por la moderación, cuando a lo mejor es precisamente unas interacciones que están generando precisamente para, ¿no? Para los inclusivos, para el contenido que suscita más. Entonces me parece tan difícil llegar a... O sea, las posibilidades de búsqueda son muy grandes. El problema es que a día de hoy es casi imposible procesarlas. O sea, que nosotros en un momento dado hablamos en teoría, la mejor máquina de supercomputación de Barcelona, que nos recibieron en plan, pringaos, ¿qué queréis? Cuando dijimos, queremos procesar 12.000 millones de datos. Nos dijeron, ¿pero de qué vais? ¿No? Y eso en teoría es la mayor. Pero aquí tienes, o sea, el gran problema de esto, para que veáis que no os miento, ¿no? 11.000 millones 172. O sea, 11.172 millones 87.105 en los últimos 6 meses. Es verdad que 200 plataformas activas. Lo que os decía antes, más del 50% han sido decisiones de moderación automatizadas plenamente. Por tanto, donde no ha participado. Y aquí lo que te decía de cómo medirlo, en el fondo, es a través de la búsqueda. O sea, a través de la búsqueda. Porque aquí es donde puedes ver cuántos son electorales, ¿no? Entonces, si tú aquí dices. O sea, aquí dices qué medidas se han adoptado, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta de que la medida más adoptada es remover el contenido y ya está. O sea, pero que puedes tener información súper relevante porque la búsqueda te deja cruzar muchísimos datos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que te requiere una capacidad de computación que es brutal y que al menos en las universidades públicas españolas creo que no tenemos del todo, pero te deja seleccionar suficientemente para coger muestras pequeñas, que es lo que estamos haciendo nosotros, y trabajar sobre esas muestras, ¿no? Es decir, pues ahora estamos haciendo una cosa para Colombia de discurso de odio en ámbito electoral. Pues si tú cruzas electoral y odio, ya te empiezan a salir muchos menos y empiezas a tener capacidad de procesar, ¿no? Sí, o sea, que ese es el gran problema, sobre todo si tienes en cuenta que casi la mitad, además de que la mitad se modera automáticamente, casi la mitad, por los datos de los informes que he dicho antes, en la casi la mitad se genera automáticamente.
Pero, como tú dices, a lo mejor es que eso es poco, ¿no? Porque por los datos que tenemos últimamente, parece que más del 60 o incluso el 70% del contenido que circula por Internet está generado automáticamente, ¿no? Entonces, en términos de derechos, yo creo que es esencial tener esa capacidad de distinción. Lo que pasa es que en términos de efectos, yo no lo tengo tan claro. O sea, yo no sé si os ha pasado, pero yo cuando tengo 6 hijos y esto me obliga a interactuar de manera permanente con máquinas, ¿no? Pero cuando estás comprando en Amazon, en no sé qué sitio, o en AliExpress, que es el sitio favorito de mis adolescentes para comprar, eh, la mayoría de las veces le tienes que preguntar a la máquina si es una máquina. No sé si me explico. O sea, entonces, realmente la capacidad de influencia de la máquina es que antes podríamos pensar que si es persona te influye más que si es máquina. Pero es que creo que hoy pasa lo contrario, que es que la máquina tiene una mayor capacidad de persuasión que la persona. Por tanto, no estoy exagerando, o sea, creo que no estoy exagerando. Entonces, de alguna manera, ese estudio, no digo que sea irrelevante, pero que no, que puede que te lleve a conclusiones contrarias a las que planteas. O sea, porque el tema no es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las máquinas lo despreciamos, ¿no? Porque si tiene efectos concretos en la manipulación del voto, por poner un ejemplo, o en la creación de un clima de odio, tenemos que tenerlo en cuenta y buscar una respuesta. Dani. Presentación, una pregunta de esto y pequeña. La pregunta es, ¿hasta qué punto vale la pena que a los partidos les compensa lanzar 40.000 mensajes que difícilmente van a poder controlar en lugar de 250 que sabes qué mensaje estás lanzando? Porque sí, 40.000 puede sonar muy bien, llego a todo el mundo, pero difícilmente los van a poder fiscalizar todos. Y basta con que uno esté mal para que se entere la oposición y lo use en tu contra, y ahí se te va la campaña y los 40.000 mensajes. Entonces, ahí cómo operan los mecanismos de control y qué mensaje quiero lanzar. Y la reflexión es sobre lo de la deshumanización. Deshumanización, sí, en toda la fase del proceso, porque se automatiza, pero a la vez esa deshumanización va de la mano de una personalización de las actuaciones. Con lo cual, al final, sí, deshumanizamos el proceso, pero la persona está más en el centro que nunca porque necesito saber a qué persona concreta quiero dirigirme y qué mensaje le quiero lanzar. Con lo cual, deshumanización me choca porque va de la mano de un incremento de la personalización. Incluso cuando los dos dialogan entre ellos, están generando un entorno y un contexto y un estado de opinión que busca influir en las personas, no en los dos que no van a votar. Entonces, creo que ahí hay un... No, está súper bien visto. O sea, el tema es si, o sea, al final tú entiendes la campaña electoral como, como una propuesta política de, o sea, por así decirlo, de un candidato, de una organización política que está formada por personas. Y esa parte del emisor es la que se disuelve. O sea, que estos tíos te decían, tú no me digas nada, yo te hago la segmentación, te digo cuál es tu votante favorito, me das un contenido neutro en el sentido de que son imágenes random y audios random, y yo en función de mi segmentación y de tu contenido voy a generar el contenido. Entonces, pierdo el control totalmente y en ese sentido se produce la deshumanización también, en el sentido de que yo ya no soy el que dirijo mis propuestas. No sé si me explico, aunque el objetivo final sea la persona, que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Entonces, sobre la pérdida de control, o sea, el tema es que tú controlas en el momento en el que, o sea, determinas qué es lo que quieres decir. No sé si me explico, o sea, que hay un elemento que no he puesto de manifiesto y que creo que es relevante, que es la capacidad de autoaprendizaje de la inteligencia artificial. Y que tiene mucho que ver con esto, porque en general la política lo que hace es, en este tipo de campañas, lo que hace es prueba y error. O sea, por un lado inunda, aunque parezca mentira, o sea, en el 15, en la campaña que he contado, el tío que asesoró al PP era el que había hecho la campaña Obama en el 2012, ¿no? Entonces este nos dio solo 3 pistas, no trabajó, dio como líneas maestras. Y le decía que un votante, para haber influido su voto, no sé dónde lo sacaba, necesitaba 13 impactos en las últimas 72 horas. Entonces, tu objetivo era comprar para que le dieran 13 veces, para que le dieras 13 veces con el mensaje antes de la decisión de su voto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si a eso le sumo el potencial de la inteligencia artificial para ver qué ha hecho ante esas 13, la capacidad de perfilar todavía más el mensaje es brutal. Y no tengo que intervenir y, por tanto, tengo mucho más control sobre el mensaje que antes, aunque el control lo ejerzo a través de la definición de objetivos a la máquina. No sé si me explico. Entonces, ese control creo que aunque pueda parecer contradictorio, que a mayor número de mensajes
hay mucho, o sea, hay mucho más control. Porque la dinámica es otra, ¿no? O sea, la dinámica es que yo solo genero mensajes, no por inundar, sino genero mensajes para llegar a unos públicos concretos y genero tantos como necesite. O sea, antes, Karl Rove en su biografía, que me imagino que no será santo de vuestra devoción, pero que creo que se aprende mucho, contaba que cuando él introduce la microsegmentación en política, que él dice que la introdujo él, yo no lo sé, él hacía 23 versiones de los mensajes. O sea, era capaz de hacer hasta 23 versiones de mensajes. Obama en el año 2008 habla de 7.300 versiones. De hecho, creó una página web en microsegmentación que cuando estuvo viva era una gozada, porque te dejaba ver las 7.300 versiones. Era una pasada en ese sentido. 7.300 versiones. Año 2008. En el año 2016 con Cambridge Analytica eso se revienta, o sea, nos vamos a 700.000, no sé si me explico. Entonces, antes necesitaba hacer la segmentación, era la creación de grandes grupos a los que trasladar el mismo mensaje. Pero hoy, en cuanto que tengo capacidad técnica para crear grupos más pequeños y trasladarles esos mensajes de manera automatizada, es que casi puedo personalizar el mensaje. No sé si me explico. O sea, no necesito hacer ni microgrupos. Puedo adaptar. Entonces, estamos en otra lógica y ahí el control se refuerza, no se diluye. Esa es mi. Entonces, Ese es el propio aprendizaje automático, evidentemente, trabaja sobre patrones ya construidos. Y ahí la programación de los sesgos, etcétera, que también se produce. pero es que a día de hoy los costes energéticos no se están trasladando al consumidor. Eso es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, yo creo, que se está asumiendo el coste energético, lo está asumiendo la sociedad o lo está asumiendo la compañía como inversión. Pero a día de hoy, el usuario, que en este caso sería el partido, no sufre el coste energético, o sea, no le supone un mayor coste de la campaña el uso de estos servicios. Pero tienes toda la razón del mundo. Pero este es el punto, hoy lo puede usar casi todo el mundo, por eso los precios son muy llamativos. O sea que antes cuando costaba 5 millones, pues te lo podía pagar Orban. Y si no te lo pagaba, pues no entrabas. Pero hay una parte de la lógica, según ellos, del uso de Meloni, que Meloni hizo este tipo de técnicas. Pero esto nos metería en otro rollo. Pero el problema es que ahora los costes están muy por debajo de los costes de campaña. O sea, para que te hagas una idea, sumando todo, el presupuesto de una campaña electoral nacional en España gira en torno a los 20, bueno, de los partidos grandes, perdón, o sea, del PSOE y del PP, gira en torno a los 20 millones de euros, incluyendo envío de publicidad, o sea, más o menos sumando todo, ¿eh? Pero 18, 17, 20 millones, entonces, claro, 3 millones es asequible, o sea, y 500.000 ni te cuento. En principio, la pregunta que se funcionaría una nueva etapa, la democracia representativa, el proceso electoral y la elección de ley. Y decía, bueno, realmente la ley lo que está haciendo es trabajar sobre cosas que no estaban antes. Por tanto, parece como que no. Pero un poco es como el ruido y cuando ya no puedes dormir. Un problema de medio ambiente. En Andalucía siempre hemos tenido gente que está en la calle bebiendo y hablando porque el tiempo no me acompaña, ¿no? De pronto tienes un modelo, tienes la paz. Y el fenómeno entonces cambia. O sea, sí que es cierto que a la hora de analizar, que lo ha hecho magníficamente, ¿no? Cada uno de los elementos, pues parece que no es un poco más de lo que antes estaba. Pero cuando los juntas todo, tienes otra realidad. Es más, hace poco, ¿te acuerdas con la comparecencia del presidente del gobierno en la comisión del Senado? ¿No? Una cosa que muy bien hace poco hablaba de la tiktokarización de las relaciones parlamentarias, cómo el Parlamento se está convirtiendo en un gran escenario para generar mensajes de TikTok. Es decir, no es ya que la IA, o sea, es como tú transformas la forma de hacer política en función de una nueva forma de comunicación política, ¿no? Claro, si cuando tú lo juntas todo, tienes una nueva realidad. Y la nueva realidad que requiere un nuevo paradigma. Hasta ahora, acuérdate, hace unos cuantos años, el pollo que se montó cuando el gobierno dice que aprueba una instrucción, ¿no?, en materia de inteligencia y seguridad nacional para controlar las redes sociales. Y como en ello se veía un problema de
censura previa, etcétera, etcétera. Usted tiene una realidad. Estamos reconociendo que tenemos, por ejemplo, un 80% de unos contenidos que realizan Vox. Tenemos que saber de dónde viene. No es que vamos a coger y vamos a cargar un salto. Es simplemente tener información de quién paga esas campañas, pues hablan campañas de desinformación, de odio, etcétera, 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 etcétera. Y claro, tenemos un nuevo paradigma, un nuevo contexto, un nuevo paradigma de respuesta que tenemos que empezar a pensar. Mire usted, podemos seguir trabajando con el tema de la... ¿hasta qué punto el problema de la censura previa? La desinformación, ¿qué desinformación? Pero yo digo que libertad de expresión, pues ya mire usted, eso no es un juego de mala fe de la propia libertad de expresión. ¿Podemos asumir eso como libertad de expresión? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y a mí me viene mucho mejor, entre comillas, o sea, tener claro que es una cuarta fase porque el libro se vende solo, pero he manifestado mis dudas porque, o sea, porque las tengo y me inclino más a tu posición. O sea, creo que el volumen es tal. Yo lo justifico siempre de una forma temporal, que es ahora mismo creo que son campañas, o sea, es más de lo mismo, pero un poco más fuerte, pero creo que la proyección a 5 o 10 años es otro tipo de campañas, y por eso ahora mismo estamos en un momento como de transición entre un modelo y otro, donde el uso que se está haciendo es el de las campañas postmodernas y usamos la clasificación, pero sí que creo que vamos a eso que nosotros hemos llamado campañas algorítmicas para tratar de distinguirlo, ¿no? Entonces, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, pero sí que creo que es bueno, porque que si no salís todos aquí deprimidos, ¿no? Y el primero yo. Entonces, sí que es bueno decir, bueno, de momento que no nos preocupemos, que estamos todavía en una fase intermedio que nos obliga, y aquí es donde está lo que tú dices que es relevante, ¿no? Nos obliga a tomar decisiones y a poner, o sea, a establecer un marco jurídico adecuado. Pero aquí tenemos una súper dificultad, que es que quien a día de hoy tiene recursos para utilizar esto de manera influyente y masiva son los gobiernos. O sea, ayer Petro lanzó un portal de lucha contra la desinformación y yo me eché a temblar, no por ser Petro, me da igual quién sea, pero que un gobierno a 6 meses de las elecciones, por eso no, o sea, que no estoy hablando ni de Colombia ni de Petro, estoy hablando de que un gobierno a 6 meses de las elecciones lanza un portal para luchar contra la desinformación y no se lo deja hacer al órgano electoral. O sea, me da mucho miedo. Hay estudios que dicen que el 70% de la desinformación tiene su origen en campañas gubernamentales, porque son los que tienen recursos y capacidad económica para eso. Entonces, claro, el problema es a quién le damos las llaves. O sea, yo siempre es el tema, porque la primera reacción es, joder, ante el volumen tiene que ser no puede ser una respuesta judicial, tiene que ser administrativa. Pues vale, pero ya, ¿a qué administración le doy la capacidad de respuesta? ¿No? Esto es otro tema, pero... Bueno, para ir concluyendo y luego dejaremos que Abel, como director de la cátedra, clausure la jornada, no, yo quería comentar brevemente dos cosas. Todo esto que tú has apuntado en el plano de la contienda electoral se multiplicaría en una consulta referendaria. Es decir, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De las consultas, donde es mucho más fácil influir porque además normalmente es casi binario, estar sí o no, ¿no? Entonces, a mí el potencial ahí me parece brutal, ¿no? Luego, en cuanto a las respuestas jurídicas, recordaréis el conflicto que a mí ya me parece antediluviano entre Vox y Twitter, cuando Twitter decide suspender la cuenta de Vox en la campaña electoral de las elecciones catalanas hace 4 años, ¿no? El asunto llegó a la Junta Electoral, el asunto llegó después al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, bueno, el ordenamiento español no da una respuesta a esto, ¿no? Vamos a fingir que son dos particulares. Es decir, un partido político es un particular y una compañía, pero claro, el potencial de Twitter entonces y X ahora pues es distinto, ¿no? Y nos ha dado una respuesta jurídica. Y por último, hablando del libro de la inteligencia artificial, el reglamento europeo califica como sistemas de alto riesgo, por tanto, permitidos, pero sometidos a una serie de cautelas, dice, sistemas de IA destinados a ser utilizados para influir en el resultado de una elección o referéndum o en el comportamiento electoral de personas físicas. O sea, tú has estado hablando, ¿no? Que ejercen su derecho de voto en elecciones o referéndums. Claro, lo califica de alto riesgo y establece una serie de cautelas como la transparencia. Uno de ellos, paradójicamente, es la supervisión humana. Es decir, que tendría que haber una supervisión humana que supervisase esto. Claro, no sé, me parece muy complicado dar una respuesta jurídica, efectivamente. No, está claro. Yo, lo único de lo que decías al principio,
y para justificar que no me he centrado tanto en el tema, o sea, creo que hay un caso que es paradigmático en todo lo que estamos contando, que es el referéndum para la paz en Colombia en el año 2016. Siempre hablamos de Cambridge Analytica y del Brexit, pero me parece que ahí en Colombia se empiezan a ver, o sea, en ese referéndum se empezaron a ver de una forma muy brutal el uso de estas técnicas y, en mi opinión, el cómo es posible cambiar el estado de opinión de una sociedad y conseguir que algo que tenía una aprobación del 70% pase a perder el referéndum. No sé si me explico. Y ahí el uso de la tecnología fue muy, o sea, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, que como dice Miguel Ángel, simplemente, o sea, que hay que las posibilidades de impacto en procesos referendarios son enormes, porque esa capacidad de crear un estado de opinión y de influir son... Muy bien, pues nada, gracias por tu magnífica intervención, gracias a todos los demás y bueno, Abel. Muchas gracias. Nada, voy a ser muy breve, simplemente para algo que es necesario realizar. De Navarra y ahora en esta magnífica conferencia de Rafa. Un agradecimiento que también tengo que extender a los compañeros de la área de Derecho Constitucional que hemos organizado un poco las jornadas que han bajado en joven. Cuando diseñamos esta jornada, la verdad es que desde la cátedra teníamos un doble objetivo que yo creo que las intervenciones de hoy han corroborado y que creo que está perfectamente puesto en el título de las jornadas teoría y práctica, ¿no? Por una parte, reflexionar sobre la participación es siempre reflexionar sobre la democracia. Y creo que la conferencia de Rubio con este tema tan, bueno, tan actual que nos está planteando, de la construcción, con influencia en las campañas electorales, lo demuestra. Y también un poco, pues, como comentaba mi profesor Fresno, pues en este particular momento prenormativo en el que nos encontramos en Asturias, en el que se está trabajando en intentar elaborar un proyecto de ley de participación ciudadana, pues conocer la práctica de otras comunidades autónomas para que influyan. Creo que algunos objetivos pues están perfectamente satisfechos y, vamos, por mi parte, pues nuevamente el agradecimiento a todas las personas que han participado, que han hecho posible esta jornada. Muchas gracias.